editor de Marvel UK, de la división británica, se llama Gavin Rodríguez. Había trabajado en Forum durante una temporada, se fue a Londres, era hijo de portuguesa hindú y trabajaba y vivía allí en Londres. Y él conocía lo que yo había hecho en Forum y me llamó un día de diciembre, inesperadamente, cuando ya no esperas nada, ni tienes la menor idea y posibilidad en tu mente de que se pueda entrar en Marvel. Yo colaboraba con las ediciones de Forum, de Planeta en aquel entonces, y me pidió que si podía hacerle unas muestras y tal. Le hice un par de portadas para una revista que recopilaba distintas colecciones de Spider-Man. Me preguntó si había alguien más en Planeta que dibujara. Obviamente el nombre de Salva. Entramos, Salva y yo entramos juntos, y al poco tiempo en Marvel UK entró una oleada de gente, pero aquello se quedó en un cierto bluff porque solamente duró un año. Publicó Pascual Ferry, publicó Fonteriz, hizo también un álbum. En fin, un montón de gente trabajó, pero cuando dieron el corte al año siguiente, Marvel de Estados Unidos solamente nos llamó a Salva y a mí, y empezamos a trabajar inmediatamente fue en febrero. El mes de enero, Marvel UK cerró en diciembre, nosotros entramos en febrero, el mes de enero más largo que yo he vivido en toda mi vida, aquello era interminable. Y entramos a los 2 años, creo, o así, entró Pascual, y el resto ya es conocido por todo el mundo. Ha entrado una playa de dibujantes que no es lo que a mí más me fascine, ni es lo que a mí más me extrañe. Lo que sí me extraña, me extraña, quiero decir, me choca, me sorprende, es la transformación del mercado español, la transformación de la estructura que crea el mercado. En los 80 ir al Salón del Cómic de Barcelona, yo asistía al Salón del Cómic de Barcelona desde su primera edición, y encontrar o decir que te gustaban los superhéroes era casi el hecho de colocarte un símbolo de apestado, ¿no? Es decir, era, ¿dónde vas? Vendido, tú con estas cosas, claro. Ni siquiera vendido. Era después ya a lo largo de las décadas. Había un proto-fandom que se estructura y se vertebra, sobre todo en Madrid, a raíz de Urich y de Lorenzo Díaz y de Madrid Comics, José Mari Méndez, Santiago García, y crean Urich. Entonces empieza a darle un poco de una cierta vestimenta más seria, de cara al exterior, quiero decir. Ya empieza a verse que el aficionado a los superhéroes tiene conciencia de lo que está leyendo, sí, le gusta lo que está leyendo. Son gente que teoriza, ¿no? Claro, y que no es un consumo Kleenex, sino que gente que ama lo que está haciendo, lo entiende, y que el hecho de que ellos no lo entendieran no quiere decir que tú no lo hagas. Entonces, ver cómo de repente a los salones de cómics españoles asisten editores, asisten autores del mercado norteamericano, que son aclamados como las estrellas que realmente son, y ver cómo todo eso de repente es lo que tenemos aquí, a mí todavía me sorprende. Y también te quiero decir que también echo de menos, en cierta manera, un poco el peso de la visión de historieta de salones del cómic que en aquel tiempo se tenía, ¿no? Quiero decir, el peso que la historieta debe tener como medio generador de todo esto. En ocasiones considero que pierde un poco ese peso en beneficio de otros medios, que si lo tienen es por algo, evidentemente, ¿no? Si lo tienen es porque tiene ese peso en el imaginario del aficionado a todo esto, ¿no? Pero yo echo de menos un poco, porque a mí lo que me trae aquí y lo que me une a esto es la historieta y no el superhéroe. Hombre, era algo anticipado, o sea, no es algo que nos haya cogido por sorpresa. Creo que todo el mundo desde hace muchísimos años anticipaba la llegada del superhéroe conocido, del superhéroe de los cómics a la pantalla, porque superhéroes en el cine los ha habido siempre, incluso propios del cine. Recuerden desde Darkman hasta Robocop, que se pueden entender como superhéroes en sí mismos,
el cine anticipaba la llegada de este concepto. Incluso si quieres nos vamos mucho más atrás y nos metemos con Taxi Driver, que Travis Bickle no deja de ser una especie de Punisher, en cierta manera, ¿no? Entonces el concepto de superhéroe ha estado ahí. En televisión teníamos unas infames series de Hulk, donde salía un Daredevil y un Thor bastante extraños, y tenemos un Spider-Man que aquí lo vimos en el cine, pero que era una serie de televisión y que trepaba por las paredes y da igual que hubiese una ventana o no, él seguía recto y ahí no pasaba nada, ¿no? Entonces, en cierta manera anticipábamos, por supuesto, la serie Wonder Woman, que aquí no llegamos a ver, etcétera, etcétera. Es decir, el superhéroe conocido y no conocido ha existido siempre. Por lo tanto, el fan, y hablo como aficionado, anticipábamos que iba a llegar. La llegada de las películas de Superman, Batman de Tim Burton, todo eso creaba un hype, creaba una expectativa de que en algún momento iba a eclosionar. El superhéroe estaba recluido en el cómic porque era el único sitio donde realmente podía aspirar a una cierta épica y una cierta grandeza plástica que era, además, lo que a mí me interesaba, que el cine no podía dar. O sea, uno puede ver el Batman de Burton, por muy interesante que pueda ser cinematográficamente, el personaje en sí era bastante contrahecho en ciertos movimientos, y en ese sentido, bueno, pues creo que todo el mundo anticipaba la llegada de esa oleada que hoy tenemos. A mí me resulta un tanto agridulce, en el sentido en que si esa eclosión cinematográfica y televisiva se equiparase a una repercusión en popularidad de ventas, digámoslo claro, del mundo del cómic, yo estaría mucho más contento de lo que estoy ahora. Claro. Por ejemplo, James Bond o Conan, ¿no? Conan, de alguna manera, durante los 80, cuando se popularizó el personaje, todo el mundo asumía que Conan nació en los cómics, y James Bond es un personaje eminentemente cinematográfico, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí siempre he puesto este ejemplo, y creo que es válido, cuando empezaron a hacerse las películas de superhéroes, el neo superhéroe cinematográfico, las nuevas películas, al principio aparentemente se esperaba, más que se creía, se esperaba que eso implicase una repercusión en las ventas y tal. Y mi pensamiento siempre era el mismo: de cuántas novelas de Ian Fleming se compran cada vez que se estrena una película de James Bond, ¿no? Para una generación, los superhéroes ya son unos personajes, Spider-Man, todos los personajes Marvel y DC, son personajes que han nacido en las pantallas y no en los cómics. Donde el cómic de San Diego, DC, tiene en el segundo piso, tiene lo que se llama la habitación verde, que es donde vas a descansar, a comer, cuando estás trabajando, y tiene una ventana que da al interior del salón. Es decir, tú desde esa ventana, que está justo en el centro, divisas todo el espacio del salón de San Diego. Y cuando vas año tras año, cuando has ido año, y siempre te asomas, ves cómo la sección del salón de San Diego dedicada al cómic ha ido reduciéndose, haciéndose cada vez más pequeña, en beneficio de las grandes producciones de Hollywood, no solamente ya de superhéroes, que si fueran de superhéroes tendría, sino allí me he encontrado grandes, desde La Brújula Dorada, a todo este tipo de películas destinadas aparentemente al mismo target, y se han estrenado. Y de hecho, recuerdo que Sam Raimi durante un tiempo dijo que había que cambiarle que debería cambiársele el nombre a la Comic Con de San Diego. Muchas veces la necesidad que tenemos en estas charlas, donde ya han pasado tanto tiempo, que hay tantos fans de tantas edades, en las que, tantos aficionados y profesionales de tantas edades, que tenemos que acotar un poco los tiempos, ¿no? Porque si no nos perdemos, ¿no? Cuando se habla de diversidad, a mí me gusta hacer cierto parón en todo esto, porque es cierto que se busca la diversidad porque en un momento los cómics dejaron de ser diversos, no porque nunca lo hubieran sido, por lo menos esa es mi perspectiva. En los 70, por ejemplo, Marvel tenía una producción de productos donde los protagonistas eran orientales, africanos, etcétera, 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 y mujeres, aunque evidentemente el trato que se daba eran cómics hechos por hombres para un mercado quizás no donde la mujer todavía no tenía una presencia determinante, digámoslo así, pero sí existía ese intento de diversidad y era real. El problema vino en los 90, ¿no? Cuando aparece un tipo de aficionado creado por un tipo de fan, de profesional, la generación de Jim Lee, de Rob Liefeld, de todos estos autores estrellas que crean una homogenización del mercado
que era visible desde incluso viéndolos a ellos, es decir, profesionalmente existía una homogeneización tanto de autores como de productos, ¿no? Y yo creo que eso sí fue muy pernicioso, hasta el punto en que el mercado norteamericano se convirtió bastante endogámico, y yo creo que hasta que no entra una generación de gente, de autores provenientes de otros países con otra visión de historietas, italianos, españoles, etcétera, etcétera, franceses, no se abre un poquito aunque evidentemente en Estados Unidos también había autores que preconizaban la necesidad de ir por otros derroteros, pero aquella etapa, todo esto que tenemos es respuesta a esa etapa, pero eso no significa que hasta entonces, hasta ahora, el cómic de superhéroes no haya hecho ese. De hecho, desde mi perspectiva, a mí me gusta pensar que el cómic de superhéroes nace siendo parte de la contracultura, nace siendo parte de toda aquella generación de Woodstock, de Rolling Stone. Marvel incluso publica 4 portadas en Rolling Stone en los 60 y principios de los 70. Es decir, el cómic Marvel en un principio y sobre todo en la segunda llegada con el control de Roy Thomas, se convierte en otra cosa. Cuando Joe Quesada sustituye a Bob Harras, no solamente se produce un cambio de editor, sino que se produce un cambio absolutamente en todos los elementos de la estructura editorial. Y Joe lo primero que hace es contratar a Axel Alonso, que era el editor de la línea Vértigo, y se lleva para X-Men a Grant Morrison y a Frank Whiteley, con la intención precisamente de acercar los superhéroes a esa línea Vértigo, que era la respuesta del comic book a ese cómic de los 90 superheroico. Y entre otras cosas, lo primero que hacen es quitarle, lo dijo Morrison, o sea, quitarle el traje de spandex, ¿no? O sea, eso es, aunque después se lo tuvieron que dar, ¿no? Bueno, ahí también tenía mucho que ver Matrix, ¿no? Sí, y el Milenio, también, sí. que bueno, también es Morrison y los Invisibles, y la película, ¿no? Pero... y la película de los X-Men. Claro. Claro, ten en cuenta que desde el momento en que se estrena una película y esa película tiene éxito, el reflejo es necesario. Es decir, la editorial exige, y es lógico que lo exija, que lo que el posible lector, posible potencial lector que se consiga con esa película vea más o menos ese reflejo en el cómic. No siempre es así. Por ejemplo, Wolverine, Lobezno, durante mucho tiempo mantuvo ese look identificativo, pero incluso cuando ha aparecido la película Logan se quitó de en medio al clásico, al personaje clásico, y se ha traído al Logan del futuro. Es el que se ha instalado en la línea temporal actual, ¿no? Entonces siempre, de una manera o de otra, siempre se busca la necesidad de que los personajes sean el reflejo de los que antes hablábamos, de cómo Morrison le da el traje negro de las chaquetas negras de cuero a los X-Men cuando es contratado, como reflejo de Matrix, como reflejo de la propia película, incluso de Blade, si quiere, que el cuero se puso de moda como el uniforme superheroico. Y el problema que tiene esto es que muchas veces tiene que estar esperando. O sea, en mi caso, ahora mismo, la serie que estoy haciendo, yo estoy a la espera de que me envíen unos diseños. Tengo que dejar viñetas, las aboceto y tal, pero tengo que dejarlas inacabadas porque tengo que esperar a que me envíen los diseños del diseñador de Hollywood para ver qué va a hacer con el personaje que tengo entre manos. Por ejemplo, no sé si te refieres a ese toque apagado, por ejemplo, tono Marte García, ¿no? De color, ¿no? No sé si te refieres a eso, pero yo creo que muchas veces ese tipo de cosas vienen de manera absolutamente orgánica, no depende de ninguna dirección desde arriba, sino que si se pone de moda un determinado tratamiento de color, y hoy día que el color además lleva incorporado mucho más que el propio color, sino que el look final de la página, ese toque, como tú dices, esa atmósfera, por decirlo así. Pues si un autor se pone, por ejemplo, ahora está muy de moda contratar a autores mexicanos, coloristas mexicanos, hay muchísimos, incluso algunos con nombre angloparlante, anglofónico, ¿no? Y entonces, porque todos vienen de la escuela de Marte, entonces todos imitan a Marte, todos empiezan a trabajar como él, porque hay una especie de demanda, y eso hace que el color uniforme, eso pasaba, si te fijas, en los 90 con el color de Liquid, que ya han desaparecido, ¿no? de la plana, ¿no? Todo el mundo pretendía meter cuanto más brillos mejor, cuanto más reflejos mejor. Y la paleta saturadísima. Exacto, exacto, esos azules absolutamente saturados. Entonces era lo que se buscaba en aquel entonces, era lo que se puso de moda. Igual que cuando todo el mundo copiaba a Jim Lee, o a Brian Hitch. O sea, es
Es un propio funcionamiento del mercado. Yo nunca he tenido ningún tipo en ese sentido de influencia directa, de hay que hacer esto como tal, la atmósfera que sea de tal cosa. No. Cuando Samuel L. Jackson llega al acuerdo con Marvel de ser él la imagen de Nick Furia, pues claro, se crea la colección Ultimates, donde esa imagen no distorsiona la imagen final de Nick Furia, la imagen clásica de Nick Furia. En el universo normal tenemos a Clint Eastwood con el parche y en el universo Ultimate tenemos a Samuel L. Jackson con el suyo. Claro, cuando se estrena la película de Vengadores, lo que hablamos antes del reflejo, la necesidad que tiene cuando aparece la película donde Samuel L. Jackson interpreta finalmente a Nick Furia, Marvel considera que, bueno, tenemos que hacer que el Nick Furia del universo normal también sea Samuel L. Jackson. Entonces se sacan de la manga que el Nick Furia clásico ha tenido un hijo negro y que además ha heredado el parche del padre, o sea, tiene también... Y con la cara de Samuel L. Jackson. Y con la cara de Samuel L. Jackson, efectivamente. O sea, que han tenido una noche loca Clint Eastwood y Samuel L. Jackson. Y uno hizo algo en el ojo al otro, ¿no? Watchmen es una obra maestra del medio, o sea, no por lo que cuenta, sino por la manera en la que es contado. Entonces, la estructura narrativa de Watchmen, el trabajo que hace Alan Moore con el lenguaje de la historieta, con ese movimiento de flashback hacia adelante, hacia atrás, moviéndose, las elipsis, a mí me parece una obra maestra de la narrativa historietística. No me parece un buen TV de superhéroes, ni una obra maestra del TV de superhéroes, me parece otra cosa. Entonces, bueno, que sea una película, se puede hacer bien o se puede hacer mal, pero jamás se va a poder hacer. O sea, lo que se puede trasladar es la historia y se puede adaptar al medio a manera mejor o peor, pero no tiene sentido hablar de si es fidedigna, porque nunca va a poder ser fidedigna. Tú puedes coger la familia de Carlos IV, me estoy acordando ahora de la escopeta nacional, puedes coger una gente que es absolutamente parecida, la pones ahí, le haces una foto, y dices, es que es igual, sí, pero no está Goya, ¿no? Me parece increíble. Por ejemplo, hay una... toda la base de esta película es que el Doctor Muerte es el malo, ¿no? El Doctor Doom es el malo. Y al final, el Doctor Muerte, el Doctor Doom está luchando contra los Cuatro Fantásticos y todo el mundo alrededor aplaudiendo, venga, animando a los Cuatro Fantásticos y tal. Y tú te quedas pensando y dices, bueno, ¿quién ha visto al Doctor Doom hacer algo malo? Solamente se ha cargado a un tío en un garaje subterráneo y no lo ha visto nadie. ¿Por qué asume todo el mundo que es el malo? Porque los malos no son los Cuatro Fantásticos, ni nadie que diga, tío, vamos a ayudar a que son cuatro que le están pegando a uno. Vamos a echarle un cable. Y además, tío, en el puente de Brooklyn, la que lía la cosa, a mí me raya en el coche y el cabreo me dura todo el día. Y la cosa la lía parda destruyendo coches, tirándolo, y al final todo el mundo le aplaude porque no se cae un coche de bomberos, tío. O sea, me parece maravillosa, tío, me parece increíble. A mí Los Guardianes me parecen un vehículo increíble en el sentido de cómo te consiguen atraer la atención de distintos targets al mismo tiempo. La música en esa película no es azul. Yo quiero ser miembro, creador de canciones cutres, rockeras de los 70, porque se están forrando ahora, están todos rezando para que los metan en la banda sonora. El tipo de 50 y casi 60 que está metido en el cine escucha esas canciones y reconoce reconoce que el producto está hecho para él, o lo entiende que está hecho para él. Claro, eso es. Es muy blanca y le gusta el humor. Hay distintas capas, es como una especie de cebolla con distintas capas que cada una intenta atraer a su target. Ocurre en Marvel. O sea, Eric Roberts es el protagonista, el hermano de Julia Roberts. Y es un dibujante. Entonces y Stan Lee es su jefe y Stan Lee hace de Stan Lee. O sea, yo creo que es la primera película en la que... Sí. No lo sabía yo esto. Sí, Malrat sí, pero esta no, esta debe ser... Tiene unos años ya. Sí, ¿no? Ya tiene. Y ahí Robin era guapo. El cine es el kiosco, quiero decir. Hoy día en el cine, en las salas, en el edificio, ¿qué es lo que tiene? Tiene terror, romance, superhéroes, bélicos de vez en cuando y muchas chucherías.
es lo que siempre has tenido en un kiosco. El pulpeo. El pulpeo. Vamos a tener pulpeo a tope. Es verdad. Mi analogía la establezco pensando que Marvel desde el principio ha hecho grapas. En el cine. Ha hecho una serie. Ha hecho grapas. Y Marvel y DC con Nolan quiso hacer novelas gráficas. Sí, sí. Entonces, las grapas han funcionado y las novelas gráficas se han quedado un poco detrás. Y ahora DC quiere hacer grapas, pero claro, tiene que coger todo el ritmo de los 17 años que lleva ya Marvel de experiencia con esos ensayo-error, porque Marvel también ha tenido sus ensayo-error, ¿eh? Es decir, que cada vez que se estrena una película de Marvel, la mejor película de superhéroe de todos los tiempos, eso lo vengo yo escuchando desde Blade, ¿no? Estoy preguntando ahora mismo qué deben sentir, porque claro, no sé si reciben algún tipo de compensación por creación, etcétera, pero este personaje que nace en los 70 como una respuesta de Marvel, de DC a Power Man, lo crean Tony Isabella y Trevor Von Eeden, dos autores de color. Bueno, no, Tony Isabella no era de color, Trevor sí. Y son dos autores prácticamente olvidados del mercado, con alguna aparición esporádica y tal. Pero, y de repente ven que este tipo de personajes que ellos crearon un día en su habitación, cuando ya los ven por todos lados, ven todo el mundo hablando. No sé, espero que haya... Antes pusiste lo de los nuevos mutantes y yo estoy muy enfadado con el tema de nuevos mutantes, porque todo el mundo habla de... entiendo que el cómic de superhéroes es netamente injusto, el cómic de superhéroes de Marvel y DC. Es netamente injusto con los autores, porque los nuevos mutantes no lo crea Bill Sienkiewicz, lo crea Bob Manleo. Y todo el mundo está ahora, Bill Sienkiewicz por todos lados, estuve con él en Brasil y hizo una presentación, un tráiler del estreno y tal, y Bob Manleo nadie lo menciona, nadie lo menciona, y fue él con Chris Claremont quien pasa crea. lo mismo con Stan Lee. Claro. presenta a Stan Lee y nadie menciona a Kirby, por ejemplo. Bueno, pero en este caso, bueno, Kirby, quiero decir, Cuatro Fantásticos Ideas se dice Stan Lee y a Kirby. Sí, por ejemplo, entiendo que lo dices por aquel famoso Stan Lee presenta, pero creo que yo siempre he entendido eso, necesitando y considerado obligado darle el espacio a Kirby, a Ditko y a todos los autores, que aquel Stan Lee presenta no significa la creación de Stan Lee, sino que Stan Lee era el relaciones públicas de la compañía, el editor en jefe. Entonces era un poco imitar el rollete Disney de Walt Disney presenta, claro, ¿no? Que no implicaba que Walt Disney dibujara, lo que pasa que yo de pequeño lo de siempre, mira como Walt Disney, qué bien dibuja, como Walt Disney. Entonces, bueno, yo ya tuve bastante con un rayo negro que dirigía un speakeasy, un bar en los sótanos de la estación central de Nueva York. Yo cuando vi aquello digo, ya esto es insuperable, colega, ya aquí no hay más que hacer. A mí una cosa que me gusta mucho es rastrear la presencia historietística, que muchas veces es un juego de test de Rorschach, donde yo veo más quizás de lo que hay, pero para mí el mejor Joker que ha habido en el cine es Max Cady en El Cabo del Miedo, o sea, la escena del cine y esa risa y ese misterio que tiene al principio cuando está haciendo flexiones De Niro en la celda. Hay una portada recortada del Capitán Marvel de Al Milgrom de los 70 que está puesta allí pegada con el resto de iconografía que tiene, y ese homenaje particular de Scorsese al cine. Antes te mencionaba el Travis Bickle, siempre me ha resultado muy particular, porque una película, ya te digo, entiendo que lo veo yo, sé que es una adaptación de una película oriental, en el caso de Infiltrados, siempre lo he entendido como una especie de cuarto mundo. Es el intercambio de hijos. Si te das cuenta, el cuarto mundo funciona en el que Orión pasa a ser controlado por Nueva Génesis, el hijo de Darkseid es controlado por Nueva Génesis, y el hijo no me acuerdo el nombre del equivalente de Dios de Nueva Génesis es controlado por Darkseid, que es Light Ray. Exacto. Entonces ese equilibrio que se mantiene, porque los malos crían al hijo de los buenos y los buenos crían al hijo de los malos, lo estaba viendo en Infiltrados,
todo el rato. Y al principio, si te fijas, aparece que Nicholson le da al chavalito, al inicio de la película, cuando entra a la tienda, le da un cómic de Lobezno, ¿no? Entonces, esa presencia extraña del cómic en el cine de Scorsese siempre me ha parecido muy particular. Luego me enteré que había querido ser dibujante, que él decía que le hubiera gustado ser dibujante de cómic y tal, pero siempre me ha parecido que hay películas que no son de superhéroes donde a veces hay más elementos superheroicos que en muchas películas de superhéroes. Song.